Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Salomé Palavecino y quisiera darles la bienvenida a otro ciclo de charlas, así como también recordarles que durante esta pandemia nadie está solo, todos estamos juntos a la distancia. En el día de hoy vamos a hablar sobre la incidencia del COVID-19 desde la geografía. La geografía es una ciencia social que se encarga de localizar y analizar los distintos fenómenos que se dan en la superficie terrestre para luego generar una síntesis explicativa de los mismos. Es importante analizar cómo se desarrolla este virus desde esta ciencia, porque la geografía no tiene en cuenta solo lo físico y solo lo social por separado, sino que tiene una visión más sistémica del espacio, más ambiental. Antes que nada, quisiera recordarles que cualquier duda o consulta que tengan la pueden ir realizando en los comentarios y las vamos a estar leyendo. En el día de hoy tenemos como invitado al profesor Jorge Cejas, quien además de ejercer la docencia, también es investigador independiente. Realizó un diplomado superior en sistemas de información geográfica, un diplomado superior en estadísticas aplicadas a la investigación y se encuentra cursando una maestría en gestión y conservación ambiental. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Salomé. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, la idea es contarles un poco acerca de la interrelación que existe entre la geografía y la salud y qué aportes se fueron haciendo desde esta ciencia en este contexto de pandemia por el COVID-19. Bueno, voy a comenzar contándoles que esto tiene su surgimiento allá por 1854 en un brote de cólera en Inglaterra. Un médico, John Snow, comenzó a utilizar los mapas para localizar los decesos, ¿sí? Dentro de Inglaterra. John descubrió que si él comenzaba a localizar esos decesos, podría asociarlos quizás con la causal o con la causa del cólera o de las muertes, porque en realidad todavía no se había descubierto cuál era la fuente de la enfermedad y por lo tanto no podían erradicarla. De esa forma se dio cuenta que existía una concentración en determinados lugares, una concentración de decesos, y empezó a buscar cuál era la causal. Descubrió que los pozos de agua, ¿sí?, que se encontraban cercanos a ese lugar podrían ser digamos, el factor desencadenante de la enfermedad, y hasta ese momento se habían dado un montón de teorías acerca de que podría transmitirse por el aire, por los alimentos, y gracias a la utilización y la implementación de mapas y a la localización de los decesos, John pudo encontrar, digamos, la fuente de la enfermedad. Fue la primera vez que se usaron mapas para salvar vidas. Después, con el correr del tiempo, a inicios del siglo XX, Max Zorch, que es un geógrafo, fue un geógrafo, perdón, introduce un concepto bastante interesante que, digamos, continúa con este desarrollo del conocimiento y de la ciencia a partir, digamos, de la interrelación entre la geografía y la salud. Él introduce el concepto de complejos patógenos. A través de ese concepto, él explica que existen relaciones duraderas entre los seres vivos, el hombre y su medio ambiente, pero en condiciones determinadas es el contacto, digamos, entre algunos agentes causales y algunos huéspedes dan orígenes a enfermedades. A partir de allí se afianza la idea, a partir de la idea de Sorgel, digamos, se afianza este interés por los efectos del medio físico y humanizado en la aparición y en la difusión de enfermedades infecciosas principalmente. Después, posteriormente, en 1950, Jacques May, que también fue un geógrafo y médico también, introduce, sumando, digamos, a este concepto de Sorge, el concepto de complejos geógenos, que lo utiliza para demostrar que en las enfermedades incidían no solo aspectos ambientales, digamos, desde el punto de vista natural, sino también aspectos sociodemográficos y económicos. Después, en la segunda mitad del siglo XX, se produce una revolución cuantitativa, digamos, que permea todas las ciencias y también a la geografía, y se empiezan a incorporar métodos cuantitativos
y a través de ellos se comienza a buscar modelos y leyes que brinden pautas de distribución espacial y regularidad espacial de las enfermedades. Para esto se utilizan y se emplean técnicas estadísticas, cartográficas, que sirvieron para generar información de base y poder monitorear y así tomar decisiones en cuanto al control de enfermedades. Después de esta perspectiva cuantitativista, surge otra perspectiva que es muy interesante, que es la perspectiva crítica. Ya no, o sea, dejan un poco de lado los modelos y las leyes y ponen su atención principalmente en las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas que inciden en la aparición, en la propagación de enfermedades. Es así, digamos, que se fue nutriendo, un breve repaso, digamos, histórico por lo que es la geografía de la salud, que se fue nutriendo de estos aportes, de estos científicos, de estos pensadores, para convertirse en una rama de la geografía que actualmente se ocupa de los efectos del ambiente que produce, digamos, en la salud de las personas, en la distribución geográfica de las enfermedades, pero también incluye el estudio de los factores ambientales que inciden en la propagación de esas enfermedades. Entonces la geografía fue realizando aportes, ¿sí?, a lo que es el estudio de la salud en sí, pero no desde un punto de vista, digamos, sobre el estudio o análisis de los individuos en sí, sino que buscamos generar información y aportes para actuar sobre el territorio donde se desarrollan las enfermedades y no sobre los individuos en sí o sobre la enfermedad. Se emplean desde la geografía muchos conocimientos y métodos y técnicas que contribuyan, o buscamos contribuir a la mitigación de la incidencia de estas enfermedades. Pero actualmente, digamos, en este contexto de la pandemia por COVID-19 tenemos un desafío que en las épocas de Jacques May, de Max Sorge, las pandemias, digamos, como que tenían un nicho específico, por lo tanto, digamos, se podía analizarlas por ahí desde una perspectiva o considerando, digamos, la interrelación con lo ambiental, pero en nuestro tiempo las pandemias, y somos conscientes de eso, tenemos el conocimiento en estos momentos que vivimos, que esta epidemia no tiene un nicho específico, y más que por condiciones ambientales, se desarrolla más que nada y se propaga por la interacción social. Esto supone un desafío para la geografía porque es necesario poner el foco no en las condiciones ambientales, sino en la interacción social, producir conocimiento, generar información que lleve a tomar decisiones a partir de este punto o de este enfoque. Bien, ahora quisiera preguntarle, ¿cuáles son los aportes de la geografía durante esta pandemia? Bien, bueno, debo mencionar que la geografía es una de las pocas ciencias que permite un conocimiento y una asociación entre lo natural y lo social, digamos, poder ver estos dos elementos en interrelación. Por lo tanto, digamos, se da esta mirada holística que vos mencionabas en un momento, esta mirada un poco más general. Y el principal aporte de la geografía en estos momentos viene del lado digamos, de algunas herramientas y su aplicación en este escenario, y esas herramientas son los sistemas de información geográfica. Es más o menos lo que les voy a contar con un poco más de detalle, porque es a lo que me dedico en los últimos tiempos dentro de la geografía, es a lo que me he dedicado y a partir de lo que trabajo. Y tenemos que saber que estos sistemas de información geográfica son principalmente un conjunto de instrumentos, sensores, ahí están los satélites, el GPS, digamos, que son los más fundamentales, y también procesos, no solo instrumentos, sino también procesos que permiten generar, consultar, compartir información georreferenciada. Es importante, o para nosotros dentro de la geografía es esencial, digamos así, que toda la información que se genera se encuentre georreferenciada, o sea, esté asociada a un lugar determinado de la superficie terrestre. Para tomar decisiones, digamos, que permitan
brindar aspectos positivos sobre lo que es el control de una epidemia o de una enfermedad, es esencial contar con datos, con bases de datos. Y es importante que esos datos estén georreferenciados, que, digamos, se asocien al espacio. Para esto, digamos, se utilizan datos de censos, de encuestas, para determinar vulnerabilidades de algunos determinados sectores de un territorio. Actualmente se generan grandes volúmenes de datos a través de diferentes sensores, como les mencionaba, y esto permite estudiar el comportamiento y la evolución de las enfermedades en el espacio. Seguramente todos habrán, en las noticias o en los portales en los portales web habrán visto el mapa de la Universidad John Hopkins. Es ese mapa, digamos, que se actualiza en tiempo real, dándonos los datos y la información acerca de los nuevos casos, de los decesos, digamos, en lugares concretos y específicos de la superficie del planeta, se funda o tiene su razón de ser en los sistemas de información geográfica. También existen algunos casos en esta época de pandemia, de mapas sociales colaborativos que tienen la finalidad, digamos, de asistir a las personas que se encuentran, bueno, como sabemos, en gran parte del mundo, aisladas, con actividades económicas reducidas. Y hay un caso que les quiero contar que es de Nueva York, a donde se desarrolló a través de, digamos, de estos sistemas de información geográfico, un mapa web que es colaborativo, que es abierto a toda la sociedad, en donde todos los ciudadanos van volcando información georreferenciada y se van localizando todos los servicios, como ser comercios, digamos, los servicios más esenciales, principalmente de salud. Y actualmente algunos de los países del mundo, como Perú, utilizan aplicaciones móviles, ¿sí?, que permiten detectar el movimiento de personas en tiempo real, y de esa forma van conociendo cómo se dispersa el virus, cómo también adoptar políticas para poder frenarlo o poder, digamos, reducir el número de contagios. En nuestro país también se están utilizando estos sistemas de información geográfica para poder hacer aportes positivos a este momento, digamos, que necesitamos controlar la dispersión del virus. No solo digamos, se están utilizando para monitorear el avance del virus, sino también para implementar políticas de asistencia. Si es necesario saber en qué sector del país, en qué sector de las provincias y también de las ciudades se encuentran digamos, los sectores sociales más vulnerables, afectados por esta época de pandemia y de confinamiento. Y es importante conocer estos espacios para poder, como decía en un momento, tomar decisiones mucho más acertadas, para poder gestionar muy bien los recursos, no solo los recursos financieros, sino también los recursos humanos. Y también es importante porque nos ayuda a saber cuáles son los sectores o van a ser los sectores de mayor aglomeración de personas, y en función de eso tomar medidas, como por ejemplo los bancos. Se utiliza, digamos, la información a las bases de datos de los bancos para saber a cuántas personas digamos, se les va a dar, por ejemplo, alguna ayuda económica o todo esto, para evitar que en determinados sectores de la ciudad exista mucha concentración de personas y en otros, quizás en otras sucursales, no. Entonces, por todo esto me parece sumamente importante revalorizar los conocimientos de la geografía, las herramientas, y más que nada las herramientas, los aspectos o la carga teórica, conceptual de la geografía. Los datos son importantes, pero más importante aún es poder interpretar esos datos y tomar decisiones acertadas a partir de esos datos. Esas decisiones acertadas van a poder tomarse si es que conocemos la dinámica territorial, digamos, del espacio que estamos administrando o el que se está administrando, y eso sí es aporte, digamos, en sí del cuerpo teórico de la geografía, y no tanto
del el cuerpo metodológico. Por lo tanto, para mí como geógrafo hoy, digamos, es sumamente importante remarcar que la geografía no es solamente mapas, no son solamente localizar ríos o ciudades, sino que tiene un aporte mucho más interesante desde el punto de vista espacial, ¿sí? Esta mirada espacial es lo que le da la fortaleza frente a situaciones tan complejas como la que atravesamos. También me es importante aclarar que en realidad los mapas tienen una, digamos, la cartografía es sumamente importante por todo esto que les mencionaba actualmente, para poder mostrar información, para poder tomar decisiones, pero sin embargo la importancia no radica en sí en los mapas y lo que estos reflejan, sino en la interpretación de esos mapas. Me parece mucho más importante este aspecto, porque un mapa representa un espacio, representa un territorio, no podemos, y en ese territorio, digamos, ese territorio se comporta como un sistema, no podemos dejar de verlo como tal, no podemos aislar las partes de ese sistema porque se comportan, esas partes o esos elementos del sistema se comportan de forma interrelacionada. A veces el error que cometemos con los mapas es solamente reflejar el comportamiento variables de algunos de esos elementos del sistema. Y ahí estaríamos incurriendo en un error que quizás pueda llevarnos a tomar malas decisiones a partir de una mala interpretación. Nunca debemos dejar de ver lo que, digamos, lo que está detrás del mapa o representado en el mapa, que es un territorio, es un espacio donde existen interacciones humanas, interacciones sociales, donde existen determinadas condiciones naturales que trabajan o se acomodan en forma sistemática para, digamos, dar vida a los territorios. Ignorar esto es el primer error o el que nos puede llevar a veces a tomar decisiones que en el largo plazo se transformen en efectos negativos para nuestras sociedades. Bien, yo quisiera preguntarle, desde la perspectiva de un geógrafo, ¿deja algo positivo esta pandemia? Active su micrófono, por favor. Perdón. Desde la perspectiva del geógrafo es muy interesante poder ver esto. En realidad, bueno, digamos, positivo no lo podemos ver en sí, digamos, como algo positivo, debido a que tenemos que lamentar, digamos, pérdida de vidas humanas, la destrucción prácticamente de los sistemas económicos a nivel mundial, de lo que va a ser muy difícil reponerse, va a llevar mucho tiempo, un trabajo muy arduo, pero sin embargo no debemos dejar de ver a este momento, a este escenario del que estamos formando parte, como una oportunidad. No solo mirarlo desde los aspectos negativos, sino también identificar las oportunidades que quizás antes no estábamos viendo. Estas oportunidades son, por ejemplo, y tienen que ver con lo ambiental, con la reducción de la movilidad. Nosotros nos dimos cuenta que podíamos trabajar de otra forma. Creo que por ahí las personas que nos están viendo se habrán dado cuenta que podíamos trabajar de otra forma, no hacía falta movernos tanto digamos, desde nuestra casa hacia determinados puntos de la ciudad, más allá de que, digamos, la movilidad nos implica libertad y, digamos, algunos aspectos que tienen que ver con lo psicológico. Quizá nos hemos dado cuenta que no es necesario desplazarnos todos los días hacia nuestro trabajo, hay cosas que podemos hacerlo no desde una oficina y quizás esas oportunidades se transformen en el largo plazo, digamos, en aspectos positivos para el medio ambiente, porque de esa forma reduciríamos el consumo de combustible, la emisión de gases de efecto invernadero. Además, también, por ejemplo, las formas de consumo. Nos dimos cuenta que no necesitamos todos ir al supermercado para poder adquirir un bien, para poder adquirir un producto, podemos hacerlo desde la comodidad de nuestra casa y en lugar de ir 20 personas a un comercio, el comercio puede, o sea, en 20 vehículos diferentes, el comercio puede llevar los productos
en un solo vehículo para 20 personas. Digamos, estos aspectos son positivos, creo yo, y que no deben dejar de ser vistos como una oportunidad por quienes toman decisiones para poder implementar nuevas acciones que lleven a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, también tienen una contribución a la economía, digamos, familiar en algunos aspectos. Creo que nos hemos dado cuenta que en esta época de pandemia hemos ahorrado, digamos, por evitar el gasto de combustible y todo esto que, digamos, tiene sus efectos negativos. También es interesante pensarlo desde el punto de vista de que pueden surgir nuevas formas de interacción social, nuevas redes, digamos, de interacción social, nuevos trabajos y otros trabajos que quizás se potencien a partir de esta situación que atravesamos. Bien, en cuanto a esto que venía diciendo, ¿no le parece que también deberíamos quizás repensar los sistemas de producción? Porque digamos que muchas veces esto es lo que viene también contaminando el ambiente de la manera en la que está contaminado. Muchas veces lo que se dice también es que la forma en la que nosotros producimos no es la más conveniente, pero si bien es la forma que le conviene a los grandes capitalistas. ¿Qué opina usted al respecto? Totalmente de acuerdo, sí, necesitamos rever nuestras formas de producción, nuestros sistemas productivos, no, obviamente está claro que no estaban adaptados para una situación de estas, pero esto ya se viene, digamos, visualizando desde hace un tiempo. En Argentina, principalmente, nosotros hemos tenido, o digamos, nuestro fuerte es digamos, la producción agroganadera, la producción primaria. Hace algunos años venimos sufriendo etapas sucesivas de, digamos, épocas difíciles para los cultivos que se traducen, digamos, en crisis o en pérdidas económicas, y nuestro patrón, digamos, nuestros patrones de producción como que ya deben ser dejados de lado, digamos, de estas formas tradicionales y comenzar a producir nuevas formas de producción. Hay un cambio climático que está generando efectos negativos sobre esos sistemas productivos, y si no innovamos hacia nuevos sistemas productivos, creo que vamos a seguir sufriendo crisis, vamos a sufrir crisis, digamos, cíclicas, porque hay años que tenemos son buenos desde el punto de vista productivo, pero hay años que en algunos productos, como por ejemplo la leche, que recuerdo hace unos años tuvo una alza de precios debido a que por las inundaciones en el litoral argentino no podían sacar la producción. Entonces es necesario rever nuestros sistemas productivos y poder adecuarnos para este escenario que estamos viviendo y que ya es indudable, digamos, lo sabemos por los científicos que nos hablaron tanto del cambio climático y no se les dio importancia desde hace décadas. Sabemos que es algo ya manifiesto, sabemos que es algo que ya está presente, entonces no podemos cambiar eso. Es muy difícil y es a muy largo plazo, entonces lo que debemos hacer es adaptarnos, comenzar con un proceso de adaptación, y eso incluye obviamente a los sistemas productivos. Bien, entonces, bueno, muchísimas gracias, profesor, por haber brindado esta charla. Está claro que esto es un virus que llegó para quedarse. Por eso mismo es que también tenemos que tomar la responsabilidad, cada quien desde su hogar, de tomar las medidas preventivas necesarias con el fin de que no se expanda este virus, este nuevo virus que apareció. Antes, usted, profesor, ¿quisiera añadir algo más? Sí, que me parece importante destacar una acción, digamos, principalmente de los docentes. En este momento necesitamos cambiar algunas formas de pensamiento, principalmente, digamos, en esta interrelación del hombre con la naturaleza. Es necesario que pensemos o repensemos esta interrelación
Y en esto los docentes tienen un rol fundamental, más allá de dar conocimientos a los alumnos, digamos, de cualquier edad, de todas las edades y de todos los niveles del sistema educativo, pueden dar también sentimientos. Es necesario comenzar a entender el espacio, no solo desde el punto de vista, digamos, del conocimiento, sino también desde el sentimiento. Educar desde ese punto de vista yo creo que va a producir mayores beneficios que los que se logren quizás por ahí por el lado de la técnica o el progreso de la técnica y la tecnología. Es importante empezar no solo a pensarnos, sino también a sentirnos parte de la naturaleza, parte del ambiente, somos parte. Este virus nos demostró que algo que sale digamos, de un ambiente puramente natural puede afectar digamos, las personas de un planeta. Entonces es necesario que dejemos de vernos desde una posición digamos, exterior al ambiente y nos sientamos parte de eso, porque cuando el ser humano, de la forma en que se siente con el espacio, es de la forma que actúa con ese espacio. Entonces, por eso quiero revalorizar la tarea que están teniendo muchos docentes y que ya la vienen llevando a cabo desde hace un tiempo bastante importante, y que creo que las nuevas generaciones ya están demostrando que esos docentes han educado desde ese punto de vista, más desde el afecto y entendernos y sentirnos dentro del ambiente, y no desde una perspectiva exterior y ajena al medio el medio que nos rodea. Perfecto, muchas gracias, profesor. Antes de despedirnos, quisiera darles la gracia a todo el equipo de vicegobernación que se encuentra en cada detalle, a todos ustedes por estar presentes durante esta charla, y a nuestro vicegobernador, el ingeniero Rubén Duso, quien nos da el espacio de llevar adelante estos espacios. Quisiera invitarlos también el próximo viernes a las 19 horas a una charla de Conectadas, y el próximo martes a las 18 horas a otro encuentro de Juntos a la Distancia. Espero que tengan una muy buena semana.